Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Creative Talks. El podcast donde hablamos de creatividad, futuro, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black. Por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana. Por Dixo. Hola seres humanos, bienvenidos a las Creative Talks, este podcast que habla de diseño, arte, innovación, creatividad, disrupción, emprendimiento, nuevos medios, futuro e inspiración. Yo soy John Black y saludo a Fernanda Rocha. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal su semana? Me da gusto tenerlos de vuelta a este episodio del podcast. Sean bienvenidos todos y es un placer estar con ustedes. Este es el episodio 43 de los Creative Talks, en la temporada 4, recién estrenada, podcast 36 desde que llegamos a nuestra casa Dixo.com y la estamos grabando, hoy es 13 de junio de 2019. Bienvenidos a los Creative Talks. Las líneas del espacio y el tiempo colapsaron y ahora estás aquí. Bienvenidos humanos a este podcast que habla de tecnología, arte, diseño, creatividad, futuro, emprendimiento, contenido, cultura digital y cyberpunk. Bienvenidos a las Creative Talks Podcast, un podcast presentado por Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks es parte del movimiento global Creative World. I tried to convince people to slow down AI, to regulate AI. This was futile. I tried for years. Nobody listened. Media. Hablamos de los contenidos que vemos en Netflix, Amazon, YouTube, Vimeo, HBO, iTunes o nuestro timeline de Internet. Media. Media es presentado por Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Hace muchos años, Fer, yo estaba en un evento. Imagínense que tanto tiempo tiene que Nokia, los teléfonos estaban en el mercado y Nokia era la compañía más importante de telefonía móvil del planeta. Y había un evento que se llamaba Nokia World, en donde literal lanzaban toda su visión y productos de lo que iba a suceder en un año completo para Nokia. En ese Nokia World a mí me tocó cubrirlo. En aquel entonces tenía una revista que se llamaba High End Magazine y fui a cubrir el Nokia World. Nos invitó Nokia a cubrirlo y si no me equivoco fue en Ámsterdam. En ese entonces prensa tenía acceso a una sala que también era la misma sala donde estaban los conferencistas e invitados especiales que Nokia tenía. Y ahí estaba Chris Anderson. Para quien no conoce a Chris Anderson, era el director editorial de una de las revistas más importantes en creatividad y tecnología e innovación que se llama Wired. Y de hecho es el creador de las TED Talks y además de muchos otros movimientos tecnológicos. Y estaba platicando, yo estaba sentado en mi mesa y llegaron platicando Tom York y él. Se sentaron donde yo estaba. Imagínense el momento de grupismo que atravesó en mi cabeza, porque por un lado amaba la revista Wired, por supuesto amaba el trabajo de Chris Anderson, pero tener enfrente a Tom York, y Tom York platicaba de algo muy importante. En la banda estaba ocurriendo algo ideológicamente que podría haberlo cambiado todo o no. Él discutía, Tom York, con Chris Anderson sobre que estaban grabando un álbum que el mundo después conocería como In Rainbows, pero él tenía una seria contradicción ideológica, porque por un lado tenían una de las compañías discográficas más importantes del planeta y esta compañía discográfica no necesariamente estaba actuando bien con ellos
pero ellos tenían una sesión o un álbum que no era comercialmente tan viable, así que tenía este miedo de no cumplir con los objetivos de la discográfica. Pero por el otro lado había jugadores que ya habían sucedido en la historia, como Napster, esta plataforma que te permitía descargar música de internet peer-to-peer, persona a persona. Y él decía que el futuro de la música probablemente ya no iba a ser la venta de la música, sino que la música se iba a convertir en un commodity o un elemento de distribución de sus contenidos, en donde después la banda tendría que generar un modelo mucho más agresivo en mucho más fechas para tocar, mucho más playeras u otros elementos de merchandising que pudieran recuperar este modelo, y que además sí era dinero para la banda, porque prácticamente más del 90% de todo lo que se vendía se lo quedaba la disquera. Esa era la idea de aquel entonces. Probablemente estoy hablando de por ahí del 2006, 2007, cuando ocurrió esta historia. En ese momento, evidentemente yo me sumé a la conversación y fue una de las conversaciones más sexys que he tenido en mi vida, si no es que la más. Tener a estas dos mentes frente a mí platicando del futuro de la industria musical. Y lo que sucedió después de esa charla es que Chris Anderson evidentemente le dijo: hazlo, regala tu música, sé la primera banda realmente del mainstream de la música que entiende lo digital y apoya lo digital. Y sí, el álbum In Rainbows rompió todos los estándares de distribución de música de la historia, ya que fue la primera banda mainstream que puso el completo álbum a disposición de internet. Lo podías descargar gratuitamente, o también podías donar tu dinero, ya sea que pagaras un centavo o $1 millón, daba igual, estaba abierto para que lo hicieras. De hecho, productores como Trent Reznor de Nine Inch Nails hizo aportaciones muy altas, de algunos cientos de miles de dólares por ese álbum, y sí marcó todo un hito en la industria. Hoy, ya décadas después a este momentum que les estoy platicando, vuelve a suceder algo muy importante con la banda Radiohead. Fer, tú me contaste cómo este mini disc de Thom Yorke con las sesiones del OK Computer pues había sido hackeado. Y yo evidentemente dije, ¿what? Por supuesto que yo soy quien espía 24/7 lo que pasa en el mundo del internet. Y una de las cosas que me llamó la atención inmediatamente que sucedió cuando incluso antes de Twitter, algunos blogs que sigo comenzaron a difundir esta noticia donde se daba a conocer que no es que había sido hackeado, había sido robado. Es decir, que a Thom Yorke le robaron este minidisc, lo cual me pareció interesante que todavía existiera el minidisc y que ahí se estuviera guardando esta obra. Es que por los tiempos del OK Computer, cuando fue grabado en la década de los 90, ¿no? Sí, claro, me hace sentido. El minidisc era el único formato extendido que podrías tener sesiones justo de tus grabaciones para escucharlas, y era mucho más fiable que tener un CD. Sí, por supuesto, y también entiendo por el tema de la capacidad, etcétera. Entonces, bueno, justamente en este minidisc había material inédito del álbum, como bien lo menciona Jonathan, OK Computer. Y pues como todo mundo sabe, pues este álbum es el considerado la obra maestra de Radiohead. Sí. Entonces, pues este material inédito pues tenía literal como el behind the scenes para como toda el pretrabajo para llegar a lo que finalmente fue este álbum. Y fue robado, y entonces quien lo robó, o las personas que lo robaron, porque todavía no se sabe a ciencia cierta si fueron una o más personas. El punto es que comenzó a publicar en blogs de fans que pues tenía este material y estaba vendiendo pistas individuales por sumas entre $50 en el caso de una grabación en vivo y $800 por una grabación de estudio. Y por el total del archivo o por el material completo estaba cobrando $150,000.
Entonces, ante esta situación, como Radiohead siempre lo ha hecho, de tomar esta decisión entre encrucijadas como la que John nos contó en su historia, pues prácticamente lo que hicieron fue decir, ¿sabes qué? No queremos ser víctima de este chantaje, y lo que hicieron fue publicar 18 horas de grabaciones de música inédita que habían grabado justo para este álbum de OK Computer. Entonces, pues con esta acción mataron todos los esfuerzos que pudieron haber existido sobre este material que se estaba distribuyendo pues de manera como ilegal, ¿no? En las redes sociales o en los distintos blogs de estos fans. Así que pues con eso ellos hackearon al hacker y pues ahora mismo, este material me encanta porque no solamente lo publicaron, sino también las ganancias que obtengan de este material van a ir directamente a unos activistas que están pues contra el cambio climático, que se llama Extinction Rebellion, y por $23 puedes averiguar, como dijo Johnny Greenwood, averiguar si deberían haber pagado ese rescate. Así que por solo $23 vas a poder obtener el material que este ladrón estaba vendiendo por $150,000. Y bueno, la única mala noticia, digamos, de todo esto es que el material pues solamente va a estar disponible a partir de esta noticia durante 18 días, o sea que ya casi se termina. Faltan como 10 días. Faltan como 10 días, así que si todavía no han descargado el material, pues creo que $23 por 18 horas de música, y sobre todo sabiendo de este álbum, pues creo que vale totalmente la pena. Yo no he escuchado todo el material porque evidentemente si no lo quieres descargar, está disponible en la plataforma Bandcamp. De hecho, la dirección es radiohead.bandcamp.com. Ahí pueden escucharlo. Yo llevo 2 horas, que son prácticamente 2 discos, ¿no? Y son exquisitos. O sea, hay versiones con letras distintas cuando justamente estaba en la conformación de muchas de estas canciones. Hay acústicas, se ven los ensayos de la banda, las discusiones de la banda. Es fascinante para la gente que le encanta la música y analizar la historia de la música. Creo que este es otro hito. Radiohead lo ha hecho una vez más, ¿no? Y finalmente, de un mal momento en donde cualquier persona focalizada en las ventas de sus discos hubiera entrado en pánico y hubiera tratado de pagar. No era tan alto la cantidad, $150,000 tampoco era tanto, pero ellos decidieron aprovechar el momento y decir, vamos a darlo. Y me encantó. O sea, creo que son de estos puntos de alta creatividad en la industria musical, de una de las bandas que mejor entiende de qué va el mundo de internet y que todo el tiempo está pensando que sigue. Creo que ahora lo han vuelto a hacer, y creo que además el OK Computer y obtener este material de todo el proceso creativo detrás del OK Computer es una de las piezas artísticas de un valor incalculable para la gente que, 1, nos encanta la música, y 2, amamos el trabajo de Thom Yorke y su banda con Radiohead. Y solo para terminar, pues ya saben cómo somos los geeks y freaks del internet, y ya hay una lista en Reddit de todas las contenido de este material. Y entre las joyas que hay, para los que dicen, ay, no lo quiero escuchar o no tengo tiempo, solo les voy a dejar en la mesa esta bomba. Entre el material inédito, pues está una versión de 12 minutos de Paranoid Android, y la maqueta o demo, vamos a decir, hecha por Thom Yorke del tema de Karma Police. Y también hay material de Lift, lo que llamaron los fans el sencillo perdido, que justamente la banda omitió en OK Computer. Entonces hay muchas joyas que de verdad, si son fans, no deberían perderse. Libros. Somos adictos a los libros y te traemos la reseña de lo que estamos leyendo actualmente. Libros es presentado por Katana, el primer Creative Planner para mentes creativas. En los últimos meses
uno de los grandes temas que hemos estado abrazando con total intensidad es el diseño social. En este inter de que no estuvimos haciendo las Creative Talks por el fin de temporada, fuimos a un evento que se hizo en la Ciudad de México que se llama What Design Can Do. Esto fue 6, 7, 8 de mayo de este año, del 2019. Y tuvimos muchas intersecciones con el mundo del diseño social y cómo el diseño puede ayudar a resolver los problemas más importantes de la humanidad prácticamente en todos sus ejes. Uno de los libros que hace una semana recibimos una recomendación en Centro, que es la institución educativa donde actualmente colaboramos y damos clases también, fue un libro creado por Cheryl Heller que se llama The Intergalactic Design Guide. Y es evidentemente un tema que analiza cómo el diseño social puede potenciar o necesita ser potenciado para resolver los temas más importantes de la humanidad. Se me hace un libro que necesitan tener si ustedes aman el diseño y sobre todo están buscando resolver los problemas a través del diseño y que esto tenga un impacto humano y social altísimo. Ella escribe una serie de principios que creo que es una parte fundamental del libro, en donde son 12. Voy a leerlos rápido, solamente los encabezados. El principio número 1 son: las ideas siempre vienen del interior, no de la estructura alta. Es decir, cada vez que hay una idea o hay algo que resolver, prácticamente los directivos o las esferas de poder de las organizaciones no se dan cuenta porque ellos están metidos más en la administración del proyecto o de la institución o de lo que están liderando, y casi siempre las ideas vienen de las estructuras al interior de estas compañías. Así que esa es la primera regla o principio. Segundo principio: las preguntas son más importantes que las respuestas. Y pareciera que no, pero sí, cuestionar todo, el implicar siempre cómo puede mejorar o cómo enfrentar un problema que estás detectando a través de estos cuestionamientos se convierte prácticamente en una genética importante y esencial para el diseño social. El tercero es: despliega tus experimentos y profundiza mucho más en ellos, más que en los planes. Y eso es un tema que nos pasa a las compañías todo el tiempo, Fer. Casi todo el tiempo estamos en el planning, ¿no? En la administración del proyecto, en la ejecución exacta de esta relojería que la compañía o compañía de diseño o cualquier compañía de este planeta ejecuta. Pero experimentar es algo que hoy en día se necesita. El probar hipótesis, el probar nuevas ideas, el mejorar lo que existe o el resolver las cosas que están mal se vuelve prácticamente en la base importante del principio de diseño social. Cuarto punto: crear no es lo mismo que resolver problemas. Eso es tremendamente importante. Cuando estás creando un nuevo problema, probablemente estás intentando una hipótesis que nunca antes alguien había estado intentando resolverla por ese camino, o intentando resolver un problema que también nunca antes alguien había resuelto. Crear problemas es tremendamente importante para los mundos de innovación que tenemos hoy. Resolver problemas es que ya existen las cosas, que ya existen metodologías, que ya existen los caminos, y eso es easy, es fácil. Crear los problemas se convierte ahora en el centro y el poder atender ahí con ellos con las preguntas importantes. Quinto tema: los límites inspiran la invención. Y sí, en el mundo creativo en el cual estamos parados, prácticamente cuando alguien te dice hay reglas, la primera gran regla que nosotros hacemos todo el tiempo es rómpela. Juega con esos límites. Tú pon los límites, salte de los límites. Aquí, sinceramente, está el 99% de las compañías que no se arriesgan a nada, ¿no? Solamente están en la parte, pues no de solamente reaccionando a los temas. Ahí tenemos una división que luego les platicamos de cómo nosotros catalogamos la innovación en las compañías, pero muy pocas son aquellas que realmente están jugando con estos límites, replanteando los límites, saliéndose de esos límites. Sexto punto: la historia real es el contexto. Y creo que esa parte me parece fundamental. Estamos atravesando hoy un momentum donde todo se está convirtiendo en data.
Se puede obtener datos de cualquier comportamiento humano, de cualquier manifestación social, de cualquier fenómeno económico, político, cultural, deportivo o artístico. Y creo que la toma de decisiones para poder identificar el problema con total claridad es entender este manejo del contexto a través de los datos. Ya no se puede especular. Frases como yo siento que, yo pienso que, se están convirtiendo en totalmente irrelevantes en la conversación dentro de las compañías. Hoy las frases correctas es tengo datos que indican que, tengo datos que proyectan que, tengo datos que describen que, y entonces poder entender con esta foto basada en los datos, evidentemente, qué es realmente el problema y cuál es su dimensión. Séptimo punto, cómo la gente se ve a sí misma es sin duda lo más importante. Y piénsenlo, todos somos parte de un grupo social. No lo llames solamente o lo trates de limitar únicamente como un tema 100% económico. No. Esto tiene que ver con la forma en cómo piensas, la forma en cómo vives, la forma en cómo caminas y tomas decisiones, la forma en cómo te vistes, los contenidos que consumes. Cada uno de nosotros tenemos una manera muy personal, muy particular de reaccionar, y eso nos hace a nosotros mismos ponernos en un lugar donde podemos identificar el por qué hacemos lo que hacemos, el por qué consumimos lo que consumimos y pensamos lo que pensamos. Y entonces es mucho más profundo que solamente dividirnos en segmentos socioeconómicos o por edades o por hombre y mujer, etc. Y creo que ahí hay un tema súper importante de cómo nos estamos percibiendo también a través de estas individualidades. Cierro con las últimas 4. La octava, la innovación necesita red. Innovación necesita red. Eso lo aprendimos Fer y yo ayer. Tuvimos una reunión. Ya les platicaremos con quién, porque en este momento estamos en la fase de descubrimiento mutuo entre esa compañía y sus objetivos y lo que nosotros como Blackbot podemos hacer para ellos y en conjunto. Pero han diseñado un algoritmo, literal, un algoritmo humano para provocar una explosión de empleos de compañías en crecimiento y potencial de crecimiento brutal para América Latina y en particular para 2 grandes países, Brasil y México. Y uno de los ejes que articula todos estos esfuerzos es evidentemente la innovación, pero sobre todo la red de personas que aportan conocimiento, que aportan experiencia, que traen datos nuevos, que traen visiones nuevas, metodologías nuevas y experiencia a todo ese ecosistema. Yo a nivel personal, Fer, siempre he jugado muy solo, ¿no? Hemos sido como elementos de colaboración solo por decisión, pero no por colaboración en términos de ecosistema. Y creo que la innovación necesita de red, se convierte definitivamente en una suma de habilidades y propósitos que se suman al conjunto completo de ese ecosistema. Me parece brutal. Noveno tema. La comunicación es el primer acto de generosidad e inclusión. Y esto tiene que ver con una transformación completa del concepto y definición de comunicación. Creo que todas las compañías hoy tenemos herramientas que no solamente te pueden hacer un planning completo de las actividades o procesos actuales que sigues, pero sin duda, si no te comunicas humanamente con tu equipo y no entiendes qué está ocurriendo con los seres humanos y sus propósitos al interior, realmente no estás teniendo esta inclusión y no te estás comportando con total generosidad. Creo que las compañías en su genética necesitan amplificar, explotar, desarrollar todas estas herramientas de comunicación al interior. 10º proceso, 10º principio. El proceso es estrategia. Y aquí puede ser debatido sí o no. Yo odio los procesos, pero no se entiendan los procesos como una suma de actos programados y automatizados para lograr un fin común. No, el proceso se define como el camino mismo que recorre un proyecto, llámalo compañía, llámalo proyecto personal, para llegar a un fin
a una realización, ya sea de esa idea y de su goce de la idea de los beneficiados que están alrededor de ella, pero realmente el verdadero camino estratégico, el verdadero desenglose de la estrategia es cómo recorres ese camino, es ese proceso que vas dando todos los días. Y el último principio, la capacidad humana es el objetivo. Y creo que aquí cierra prácticamente toda la ideología que hemos hecho en Blackpot, Fer, porque hemos iniciado en un momento de humanismo que está transformando a las compañías. Ok, seguramente se están preguntando cómo es que Sheryl llegó a estas conclusiones o a estos 11 principios. Pues bien, les voy a platicar un poco de quién es ella. Ella es una estratega de negocios y evidentemente es diseñadora. Y es la presidenta fundadora del primer programa MFA, que significa Master of Fine Arts, lo cual es un gran avance porque, como ustedes saben, todo el tema de las industrias creativas, sobre todo lo que está más orientado al arte, pues no era considerado o tomado tan en serio como en los últimos años, lo cual evidentemente parte de este logro es gracias a Sheryl. Y entre otras cosas, también es fundadora del laboratorio de diseño CommonWise. Y CommonWise es justo una compañía que se dedica totalmente al tema del cuidado de las personas y aborda desde otra perspectiva, pues cómo deben ser este tipo de compañías que se dedican al cuidado de alguien más. Y pues también es ganadora de la medalla que otorga el American Institute of Graphic Arts, pues por su gran contribución al campo del diseño. Entonces, prácticamente ella toda su vida pues lo ha dedicado al diseño y ha hecho muchísimos proyectos. Por ejemplo, en 1999 creó el programa Ideas That Matter, para Sappi, que es una compañía de papel fino, y pues a partir de este proyecto esta compañía otorga becas a diseñadores que trabajan en proyectos sociales y ambientales, y entre otras cosas también pues creó fue asesora de Paul Pollack y del Museo Nacional de Diseño Cooper Hewitt en una exhibición llamada Diseño para el otro 90%. También es ganadora del premio Matrix por sus temas de comunicación y bueno, evidentemente ha escrito en todos los medios, New York Times, Boston Globe, Business Week, etc. Dicho esto, y por la razón por la que lo quería decir es uno, porque en realidad pocas veces hablamos de mujeres diseñadoras, ¿no? Como sabemos, este tema por lo regular siempre se carga la conversación hacia lo que han logrado los hombres en este campo, y me alegra muchísimo que Sheryl ha logrado tanto en este campo, en donde pues evidentemente ha sido dominado por hombres, ¿no? Y por el otro lado también porque quería que entendieran un poco cuál es su background y cómo es que llegó a estos 11 pasos o principios. El libro que estamos platicando, el nombre del libro justamente habla sobre el diseño social, y el diseño social, ella dice una cosa muy importante que me parece de lo más relevante del libro, es que cuando las personas trabajan juntas, eso las transforma. Cuando alguien recibe voz y es invitado a un proceso creativo, eso lo transforma. Cuando los equipos se juntan y no son equipos que normalmente se junten, eso cambia a las personas y cambia su perspectiva de trabajar con otras personas que tienen una visión totalmente diferente del mundo. Y para ella esto es la salsa secreta o la receta secreta del diseño social. Y me gusta esto porque desde mi perspectiva, y antes de conocer el trabajo de Sheryl, también soy muy fan de otra diseñadora que se llama Ellen Lupton. Claro. Ellen decía que si el diseño no es social, no es diseño, ¿no? Y creo que pues yo estoy a favor de eso. Es decir,
siempre he creído que el diseño está hecho no solamente para hacer las cosas más bonitas o más estéticas, es algo mucho más profundo que puede transformar la forma en la cómo pensamos, cómo actuamos, y ha habido muchos ejemplos a lo largo de la historia cómo el diseño ha transformado naciones completas y épocas completas. Sin embargo, el diseño social, desde la forma en cómo lo aborda Cheryl, me gusta porque es más sobre las personas al interior. O sea, este principio de que todos los grandes avances vienen de abajo, yo sí creo que es verdad. O sea, a mí durante mi vida profesional me tocó muchas veces escuchar ideas en el pasillo y que la gente decía, ay, es que si hiciéramos esto y esto, pero cuando había juntas, pues esas personas no tenían voz ni voto, ¿no? Y su voz, pues quizás nunca iba a llegar a esas reuniones donde estábamos como los ejecutivos, ¿no? Por decirnos de alguna forma. Entonces, me gusta mucho porque lo aborda desde adentro, desde el interior, interioriza muchísimo cómo el diseño social tiene que venir desde la transformación misma de la compañía o de la organización o de quien esté llevando a cabo esta iniciativa, para después poderlo proyectar hacia un cambio de realidad, de verdadera transformación social. Y que creo que eso es lo más importante, ¿no? Y me parece un trabajo maravilloso que haya podido llegar a esta síntesis. Y creo que es definitivamente sí es una guía, como su nombre lo dice, The Intergalactic Design Guide. Sí es una guía de cómo puedes tú comenzar a cambiar como el chip, como se dice coloquialmente, hacia un diseño social, y cómo eso no está peleado con el tema del profit, ¿no? Y creo que estas nuevas compañías que se quieren comenzar a gestar o que se quieren comenzar a transformar, que son un híbrido entre lo que una ONG hace actualmente pero generando profit, creo que este es el parteaguas de esas nuevas compañías que sin duda tienen que poner en primer lugar todo el tema de diseño social. Y con base en eso poder crear un modelo de negocio sustentable, no solamente para la compañía, sino para el ecosistema en donde se desenvuelve, para las personas y evidentemente para el planeta. Totalmente de acuerdo. Creo que para cerrar, sí, el diseño social ofrece ya un nuevo enfoque que debería ser el punto de partida para navegar por temas que vienen sumamente intensos, como el tema de incertidumbre, también aumentar la creatividad, fortalecer las relaciones y desarrollar nuestra capacidad de colaboración. A lo largo de la historia hemos tenido líderes innovadores como Paul Farmer, Oprah Winfrey, Marshall Gans, que han ellos practicado instintivamente este tema del diseño social durante décadas. Lo que hace Cheryl Heller es que ha trabajado con muchos de estos pioneros, los ha observado, ha visto los patrones, los ha analizado, se ha metido a profundidad con las metodologías, y todo esto lo ha traducido en un enfoque que puede traer definitivamente una nueva energía creativa a cualquier organización. Las dejamos con Cheryl Heller hablando sobre su libro The Intergalactic Design Guide. Anybody who wants to be a leader and recognizes that being a leader today means living with ambiguity, navigating chaos, not relying on 5-year plans because they don't matter anymore, because 5 years is a lifetime. I wanted it very much to be not just for designers or people who think of themselves as designers, but for anyone who wants to be the person who steps up and says, let's try this, let's do this, let's go here. This is connected to the idea of being aware and paying attention to what's around us instead of accepting. Common sense said Jeffrey Brown would fail launching a grocery store in a food desert. Common sense tells us to do things the way people do them. And that becomes a kind of hegemony that prevents us from questioning. And one of design's, any kind of design throughout history, one of design's greatest contributions is questioning things, right? And wisdom comes from paying attention and acting in a way that's based on what's really needed and right at a given time instead of how people think we should behave.
organizations may set out to disrupt the status quo, but unless that's done with a purpose, unless that's done with a very carefully articulated idea of what they want to create, there's nothing to hold it together, right? I mean, we've seen all over the world disruptors who just want to stick their finger in the fan and cause trouble. It doesn't turn into a situation that's better than what existed before. And so that disruption is a creative disruption instead of simply the destruction. Tema de la semana. Discutimos el tema que ocupó nuestra agenda a lo largo de la semana. Presentado por Black Trends. Las mejores tendencias sintetizadas para ti. Mucho hemos platicado sobre el tema de las redes sociales y su influencia en la sociedad y cómo nos ha ido transformando a nivel mental, físico, incluso fisiológico, y cómo esta nueva vorágine de contenidos hace que cada vez estemos mucho más tiempo atorados en esta parálisis de libertad de elección. Es decir, cuando ves Netflix y hay tanto que no sabes qué escoger y te la pasas una hora escogiendo y luego te quedas dormido y ya no viste nada. Gran problema de estos tiempos. Todo este tema evidentemente no solo afecta la forma en la que consumimos contenido, sino también la forma en la que cómo consumimos o establecemos relaciones. Y hablo de relaciones tanto amorosas como sexuales inclusive. En la historia del planeta nunca había sido tan absurdamente fácil ligar. Y eso es algo que debemos también voltear a ver, porque eso genera nuevos comportamientos que quizás generan a su vez nuevos modelos de negocio o nuevas oportunidades. O también nuevos efectos sociales. Y nuevos problemas y así sucesivamente. Si lo piensan, antes de Internet, pues la verdad los espacios de convivencia eran pues mayormente rurales y además físicos. Es decir, para conocer a gente tenías que acudir, no sé, a la plaza central, al kiosco, ¿no? A estos lugares donde sabías que había más cantidad de personas, pero aunque sabías que ahí ibas a encontrar gente, pues la posibilidad de encontrar personas afines o 100% afines a ti, pues era muy difícil. Así que de cierto modo tenías que conformarte con lo que había, ¿no? Si lo queremos ver así. Si esto es un mercado, era como, pues no había tanta fruta de dónde escoger, entonces tenías opciones limitadas. Con el paso del tiempo, evidentemente, y después de la llegada de Internet, esto se transformó totalmente, pero no solo transformó la forma en la que ligábamos, sino también nos transformó a nosotros, porque hoy en día no necesitas una serie de habilidades que necesitabas antes o que antes usabas. Por ejemplo, una cosa muy clara, tomar el valor para hablar por teléfono y invitarle a alguien. ¿A poco no sentías cómo te temblaba la voz de primero saber si te iba a contestar esa persona o sus papás o otra persona y qué oso, ¿no? Y luego ya cuando esa persona que te contestaba o te tomaba la llamada era súper nervioso, era como, ay, qué emoción poder decirle cualquier cosa que tú ya habías ensayado 1000 horas frente al espejo. Y de repente hoy, pues la verdad es que todo mundo dice, ay, qué hueva hablar por teléfono. Yo, la verdad, cada vez conozco menos gente que le gusta hablar por teléfono. Ya nadie quiere hablar por teléfono. Y todo este tema de mensajes de voz, mensajes de texto, videos o otros formatos, pues nos han ido, no voy a decir que entorpeciendo, pero sí transformando nuestras habilidades de entablar una relación, llámese de pareja o amorosa o incluso de una noche loca. Es totalmente distinto. Y si lo pensamos bien, a partir de no solo de internet, sino de plataformas específicas como Tinder, Grindr y todas las que se nos ocurran, pues evidentemente eso explotó y se potencializó. Hoy estás a un desliz del dedo, a un swipe de gustarle a alguien o no, y tienes tanta variedad y tienes este catálogo tan amplio de personas que es muy fácil decir esta sí, esta no, y es muy fácil descartar.
y es muy fácil entablar o no una relación, y es tan fácil que cuando sales con esa persona y si llegase la posibilidad de trascender un poco más y entablar una segunda cita, con algo que no haga bien, con nimiedades que antes no podíamos darnos el lujo porque no había tanto de dónde escoger, cosas como, ay, no, es que no me gustó la forma en la que tenía las uñas cortadas, ya es un problema y ya es un punto de, ay, no, ¿sabes qué? Descartado, bye, y el que sigue. Porque sabes que hay tantas opciones que ya no te das chance de permitir ni siquiera un porcentaje de error desde tu perspectiva hacia esa persona. Entonces eso nos ha llevado a las relaciones pues mucho más fugaces, más fortuitas, más sin sentido, más sin profundidad. Y no me quiero escuchar como tía de, ay, ya siéntese señora. Pero creo que sí, eso está afectando la forma en la que entablamos, porque por un lado está esta fugacidad y esta espontaneidad, pero también he escuchado conversaciones de gente que dice, güey, es que está chido como salir y tener sexo y una noche y lo que sea, pero a veces quisiera que alguien me abrazara, ¿no? Entonces vivimos en esta como ambigüedad y contradicción de, por un lado, te encanta la vida loca y eso pues no lo juzgo, está padre, pero por otro lado también quisieras tener una relación a largo plazo, pero tú mismo no estás haciendo nada para que eso ocurra. Entonces estamos en esta época, en el amor en tiempos de internet, donde pues el culto a la imagen fotográfica sumado con el FOMO, pues es toda una mezcla perfecta de esta pulsión romántica millennial, en donde pues si piensas, esta persona se ve bien, aunque sabes que podría ser falso porque se aplicó 80,000 filtros, ¿no? Pero pues dices, se ve bien, le doy like y con el riesgo de que no sea verdad, entablas una salida, una cita, o inclusive ni te tomas la molestia de conocer a esa persona y entonces creamos el sexting y otras medidas para entablar relaciones. Pero al final del día, lejos de esto ser chistoso o divertido, creo que sí va a llegar un momento en el que, como bien lo decía John al inicio, esto se comience a convertir en un problema social. Porque ya hemos advertido en varias ocasiones el problema de depresión que hay a nivel global y sobre todo el problema de depresión que hay en México, sumado a la aceleración que hemos tenido en los últimos días con el tema social, con el tema político, con el tema económico, y luego le sumas este problema que, si bien hoy no lo vemos como un problema, yo sí creo que se va a convertir en un problema porque la gente de por sí ya está deprimida y luego estas cosas fugaces que no tienen profundidad, que no hay de dónde agarrarse, creo que también va a provocar un nuevo tipo de trastornos y un nuevo tipo de vulnerabilidades que antes no habíamos visto porque no habíamos tenido estas plataformas y mucho menos esta velocidad a la que vamos hoy en día. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que también sí tenemos el riesgo de sonar como tíos, Fer. O sea, pero somos analistas sociales. Al final del día nosotros detectamos movimientos, detectamos comportamientos y podemos hacer este como sustrato del fenómeno para poder entenderlo, cuestionarlo y establecer todo lo que aprendimos de Charlie Heller, ¿no? En su design, social design. Creo que lo que está pasando en términos culturales es que el FOMO ya se metió no solamente a temas de información, sino prácticamente en todos los niveles. Hay FOMO de personas nuevas para tener sexo. Hay FOMO de proyectos que te interesan y que quieres hacer, pero se suman a otras posibilidades nuevas que puedes tomar y entonces no terminas nada y dejas todo a la mitad. Hay una velocidad de FOMO por saber la última serie fregona que ahora no solamente está en Netflix, sino ahora hay otras 4 plataformas nuevas donde están ocurriendo cosas. FOMO en todos lados. Es un tema que, no nos entrenaron para esto. Es decir, es la primera vez en la historia de la humanidad que ocurre esta intensidad de datos ocurriendo todo el tiempo en todos los niveles. 2, no sabemos y todavía no hemos visto los efectos de este comportamiento. No sé a dónde se va a disparar
todos estos chicos entre 15 a 20 años, tal vez 25, que crecimos, bueno, yo ya tengo claramente 37, yo observo el fenómeno, pero que ellos crecieron en un mundo donde ya estaban estas condiciones. No sabemos dentro de 10 años cómo se van a comportar, cuántas veces se van a fracasar con sus relaciones amorosas, si van a terminar siendo una generación al final, no solamente en el mundo del burnout o quemadas, sino tal vez en el mundo del abandono. No lo sabemos, pero sí tenemos que acotar de que sí está ocurriendo una transformación por esta necesidad del what's next, instantáneo, rápido, fácil. Y eso va a afectar no solamente al mundo social, sino también a todo el mundo alrededor, desde la manera en cómo hacemos y diseñamos contenido, hacemos y diseñamos las compañías, hacemos y nos comportamos como seres humanos. Creo que es un tema que vale la pena poner foco. Si tú estás dentro de este tema, pues cool, qué bueno que tienes herramientas, pero llega un punto en donde debes de tener conciencia de lo que estás provocando y hacia dónde te está llevando esta nueva herramienta. Y creo que como tema de la semana tendría una conclusión importante. Está todo por verse, todo, pero ya siento los efectos de este deterioro social. O sea, ya no hay tiempo, entre todas las cosas que hacemos por el FOMO, ya no hay tiempo de sentarse a tomarte un café con alguien que estimas. O sea, ¿cuántas veces en el último mes te has sentado a mirar el atardecer, por ejemplo? Sé que suenan muy románticas, pero esta parte que nos hacía humanos, este comportamiento humano se está perdiendo justo por estos temas que nos están rebasando y que evidentemente pues, ya permearon a todos los niveles sociales. Sí, y que creo que también está afectando nuestra resiliencia, es decir, como sabemos, piénsenlo, ¿cuánta paciencia ustedes tienen ahora para aguantar ciertos problemas o situaciones de tener una pareja? Y obviamente sé que hay cosas que no se deben aguantar, como el maltrato, la violencia, pero no estoy hablando de eso, sino de, sabes que cuando estás con alguien o cuando estás en una relación, siempre va a haber algún tema que discutir, alguna cosa que planear, puesto que pues de eso se trata la vida y de eso es inevitable, ¿no? Sí. Y de repente yo me topo con personas que he escuchado conversaciones en donde apenas la pareja les queda mal, no sé, para ir al cine, o se pone una playera que a ti no te gusta, o cosas como, ay, no, es que tiene bien poquitos seguidores en Instagram. De verdad lo he escuchado. Y esas cosas ya es como, ay, por estas razones ya no voy a estar con esta persona porque pues no, pues ya, o sea, porque al final del día sabes que abres cualquier app y va a haber un chorro de elecciones o de posibilidades, ¿no? Y creo que eso está deteriorando también la forma en la que como entablamos relaciones, porque queremos que todo sea perfecto todo el tiempo. Nos han vendido esta idea del happiness, ¿no? De esta felicidad que hay que alcanzar, que hay que tener. Entonces, si no se puso la playera que a mí me gustaba, entonces bye. Y creo que eso está, como bien dice Jonathan, deteriorando, porque al final del día, si hay algo que concluir es que como humanidad ya no vamos a volver a ser como antes. O sea, ya no hay marcha atrás, ya no hay un control Z en esta situación. Ya rompimos el techo de cristal que siempre nos había limitado como seres humanos y hemos pues transgredido las barreras del espacio, las barreras temporales. Y de verdad, o sea, sabes que hoy en día puedes, mientras estás cagando, estar estoqueando o perfilando, ¿no?, a tu próxima víctima. Entonces creo que todo esto pues es esta vorágine y esta velocidad a la que van las cosas, pero yo sí creo que tiene que cambiar. O sea, que si seguimos esta velocidad, como cualquier vehículo móvil a esta velocidad, va a ser una catástrofe. Entonces creo que sí debemos detenernos y pensar, como dice John, en qué cosas estamos invirtiendo más el tiempo y qué cosas sí son necesarias y cuáles no. Creo que si priorizas oye,
pues sí tengo 1000 cosas que hacer, pero no me va a hacer diferencia 1 hora de sentarme a hablar con alguien que estimo, con alguien que hace mucho tiempo no veo y que he estado postergando, y el típico de luego te aviso y pasó 1 año y 2 años y sigues sin ver a esa persona. Creo que es ahí donde debemos voltear, porque entonces si perdemos estas cualidades que realmente son las que nos hacen humanos, entonces sí estamos en problemas cuando la inteligencia artificial se haga 100% comercial y 100% la veamos allá afuera. Entonces, ojo con esto, solo quería dejar en la mesa, ¿no?, esta cosa que está pasando y hacer este tiempo o estos minutos para que todos reflexionemos un poco al respecto y sepamos pues hacia dónde vamos. Y si queremos ir hacia el caos está bien, pero hay que tener conciencia de ello. Me parece genial, el tema es genial, Fer. Y creo que de mi parte algo está ocurriendo ahora mismo. Por ejemplo, me acaba de llegar en Instagram un gran colega y amigo, Luis G.I.G., que es un periodista tecnológico que vivimos varias aventuras en el pasado. De repente, de no saber nada de él hace 10 años, nos estamos mandando un mensaje ahora mismo y es como, claro, debemos establecer qué significa relación, Fer. Relación. No puedes automatizar una relación. No puedes dejarle a un algoritmo definir qué es relación. Creo que ese concepto es un concepto que humanamente nosotros necesitamos resolver, potenciar, abrazar, practicar, porque entonces no sé a qué tipo de sociedad nos estamos moviendo. Entrevista. Te traemos las mejores mentes creativas de nuestra generación. Entrevista. Entrevista es presentado por Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Y como se habrán dado cuenta, y si no regresen al episodio pasado, tuvimos esta entrevista con Timo sobre el lanzamiento de su libro, y este evento se llevó a cabo en el Goethe Institute, que es justamente este lugar súper interesante que si no lo conocen lo recomendamos ampliamente, y es un instituto que tiene por objetivo pues visibilizar y difundir la cultura alemana, ¿no? Prácticamente ese es el por qué existe este instituto. Y en el capítulo de México, pues tuvimos el placer de conocer a Lucía Romero, a quien le mando un fuerte abrazo. Y ella nos platica en la siguiente entrevista, pues, qué está pasando en el Goethe Institute, qué cosas van a pasar y pues qué cosas hay que voltear a ver si tienes ganas de explorar una nueva cultura o eres curioso de la cultura alemana. Creo que este es el lugar para visitar. Hola, mi nombre es Lucía Romero, estamos en el Goethe Institute de la Ciudad de México en Tonalá 43. Yo hago prensa y relaciones públicas y redes sociales para el Goethe Institute México. Bueno, el Goethe Institute es una institución de cultura e idioma alemán, la más importante del mundo referente a la cultura alemana. Damos clases de idiomas y promovemos la cultura alemana contemporánea en el mundo. Bueno, en realidad ahorita estamos siendo sede de la exposición de fotografía Gute Aussichten, Buenas Perspectivas. Gute Aussichten es una institución, digamos, es un colectivo de fotógrafos. Hace 15 años se formaron y ellos seleccionan los trabajos de los jóvenes fotógrafos de Alemania a través de una convocatoria, la abren y entonces la gente de escuelas de fotografía, de talleres, de escuelas técnicas de fotografía mandan a su gente y de ahí seleccionan un grupo y ese grupo ganador va también, aparte de tener como un tour en Alemania por diferentes galerías y museos, también fuera y una de estas sedes es el Goethe Institute. Anteriormente habían estado en el Museo de la Cancillería y también algunas ocasiones aquí. Y ahora, tenemos una instalación de una chica muy joven y ella es como toda esta parte de las imágenes en redes sociales, de qué es real, qué no es real, qué queremos proyectar de nosotros, cómo queremos ser vistos. Entonces está como muy interesante. Y luego ya hacia adentro del instituto sigue la exposición. Sí, la verdad soy Deutschland fan, sí, fan de Alemania desde hace muchos años. De hecho, yo aprendí primero a hablar alemán que inglés, como bien, en la UNAM, mientras hacía mi carrera.
y siempre quise dedicarme y conjuntar como el idioma alemán con la promoción y difusión de la cultura, que era lo que me interesaba. Yo estudié Relaciones Internacionales y iba al CELE a la UNAM y ahí nos mencionaban sobre el Goethe Institut, que era como el lugar donde teníamos que ir. Ese entonces eran como igual principios de los 2000 y había mucha movida sobre la escena musical alemana, entonces era como el boom y ahí me enganché y me quedé y ya después yo anduve como en muchos lados haciendo muchas cosas y surgió la oportunidad de integrarme durante lo que fue el año dual Alemania-México. Ya del año dual, pues ya sigo aquí en prensa y redes sociales. Pues nosotros ahorita estamos publicando en redes sociales un dossier sobre información en general sobre la Bauhaus. 8 cosas que no debes de perderte o que no sabías sobre la Bauhaus, que son contenidos de nuestra página web que compartimos con otros Goethe Institut alrededor del mundo. Entonces ahí está como el choncho de la información hecho sobre la Bauhaus, el papel de las mujeres en la Bauhaus. Entonces estén pendientes de nuestras redes sociales porque estamos como publicando constantemente, pero además esperemos que para septiembre logremos poner aquí en la Ciudad de México una exposición sobre la Bauhaus imaginista. Entonces ya les tendremos mayores detalles. Estamos ahorita trabajando en una bonita colaboración con cierta escuela muy prestigiada de diseño en la Ciudad de México. Exactamente, ¿En centro? Sí, muchas gracias. Entonces estamos trabajando en eso y estamos como viendo ya detalles para poder hacerlo. Y aparte junio tiene un montón de eventos que tenemos con lo de la conmemoración de la marcha y del orgullo gay. También el Goethe Institut se suma con una exposición, pero también conferencias, pero también ciclos de cine sobre la comunidad LGBTIQ, que se llama Queer as German Folk, que ese viene del Goethe Institut de Nueva York. Nos lo traen a nosotros y es un proyecto muy grande que sí incluye una exposición que ahora estamos buscando sede. Una exposición de hecho bastante como interactiva y ya tenemos para el mes de junio las funciones de cine junto con el Museo Memoria y Tolerancia, Mi Género y el Festival de Cine Queer de Monterrey. Vamos a estar avisando un ciclo de cine de películas obviamente alemanas que tratan sobre esa temática, más una serie de conferencias con especialistas mexicanos y también otros en Toronto y otros en Nueva York, y ya pronto vamos a estar como avisando de qué se trata porque es bastante grande. En Facebook pues sí, Lucía Romero. En Instagram, Little Demon Lucy. Y en Twitter, Schadenfreude_1. Y ahí me encuentran. Somos adictos a las tendencias. Las compañías nos pagan por obtenerlas. Así que nos preguntamos, ¿por qué no compartirlas con ustedes también? Te presentamos Black Trends. Un show en donde reseñamos las mejores tendencias de la semana y las traemos gratis para ti. Disponible en YouTube, Vimeo y Blackbot.rocks. Black Trends. Presentado por Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Llegamos al fin de este episodio de los Creative Talks. No, está difícil. Es difícil llegar a hacer un podcast de menos de 45 minutos cuando hay tanto que platicar, Fer. O sea, está bien difícil. Es un reto, pero ahí vamos. Ya nos extendemos cada vez menos. Espero que lo hayan disfrutado. Hemos intentado, como dice John, es bien complicado curar de la gran cantidad de información. No solo lo importante, sino que sea interesante y muchas otras cualidades que debe tener el contenido para llegar hasta tus oídos. Sin embargo, es un placer haber estado con ustedes y recuerden que pueden seguir a Blackbot en todas las plataformas como Blackbot Rocks. También recuerden que estamos en este nuevo proyecto de Black Trends que se difunde a través de Facebook, de YouTube y de Vimeo. Así que suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Blackbot, así nos encuentran. Y pues no me queda más que despedirme y decirles que nos vemos en el futuro. Yo soy John Black. Gracias por todo este tiempo que nos dan. Es un placer compartir ideas con ustedes. A mí ya me encuentran en mis redes sociales, Jonathan Álvarez en Twitter y Jonathan Álvarez en Instagram, prácticamente mis dos plataformas donde estoy más activo. Gracias,
en verdad, por cada segundo de este momento de intersección en sus vidas. Nos vemos en el futuro. Sigue a Fernanda Rocha en sus redes sociales. Twitter, Fernanda Roche. Instagram, soy Fernanda Roche. Sigue a John Black en sus redes sociales. Twitter, Jonathan Álvarez. Instagram, Jonathan Álvarez. Dixo presentó Creative Talks, el podcast en donde hablamos de creatividad, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black. Por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana. Nos escuchamos en el futuro.